Muchas veces cuando tenemos que preparar un mensaje, hay veces que, no sé todos, pero la mayoría, algo ya tenemos pensado, tenemos algo preparado, pero hay días que invitan a tomar un solo tema, no hay otro. Y llegamos un domingo como este, y después de celebrar durante todo este día, el Día de la Madre, ¿de qué podemos hablar en esta noche? Yo pregunto, ¿hay madres acá? Sí, yo algunas estoy viendo. Como le dije al principio, hay una madre de multitudes acá. Veo otra mamá sentada al lado. A ver, ¿cuántas madres están con los chicos? Vamos a empezar por ahí. ¿Cuántas mamás vinieron con sus chicos? Muy bien. Bueno, ¿cuántas mamás están? Tal vez sus chicos ya no están. ¿Dónde están las mamás? Muy bien. Pregunto otra cosa. Hay mamás naturales, pero hay mamás que son del corazón. Y son muchas. Algunas no se hacen llamar mamás, se dicen tías o abuelas del corazón. ¿Tenemos entre nosotros alguien así? No tengo a nadie. Seguramente hay alguien. Y hay muchas más que siguen siéndolo, aunque en el silencio, aunque no lo digan, pero siguen adelante con esta tarea espiritual de ser mamás espirituales. Después vamos a seguir hablando un poquito más de esto. Quisiera que me acompañen en una lectura muy cortita. Vamos a hacer 4 paradas en la Biblia, recordando algunas de esas mamás, algunas de esas madres que tenemos dentro de la Escritura. La primera, no podemos dejar de empezar por el principio. Y la primera que vamos a buscar está en Génesis capítulo 3. En el versículo número 20. Yo les pido cuando puedan, lean todo este capítulo nuevamente y recuérdenlo para tenerlo muy presente. Pero dice así el versículo 20 nomás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Cuando nos acercamos a este capítulo, ya del libro del principio, el libro del Génesis, nos encontramos con que el plan de Dios se arruinó. El plan de Dios se dañó. ¿Por qué? Todo comienza con una conversación y en la cual tiene que ver justamente esta persona que acá ya se la nombra como Eva, pero que todavía no tenía ese nombre. Era la mujer. Y aquella mujer se puso a hablar, como dice la Escritura en los primeros versículos del capítulo 3, con la serpiente. ¿Quién era la serpiente? El engañador, el tramposo, el mentiroso, el que está siempre dispuesto a entregar un mensaje que tiene algo de verdad, pero mucho de mentira. Y logró engañarla, y solamente con una pregunta la cautivó. Y empezó la conversación diciéndole, ¿con que Dios ha dicho? ¿Cómo? ¿Por qué no pruebas? ¿Por qué no tomas? Y vas a ver y vas a comprobar que no es así. ¿Qué hizo la mujer? Lo peor que pudo haber hecho. Tomó y probó. Pero no se quedó allí, sino que se nos cuenta que también ella le dio de probar a su esposo Adán. Y ahí es donde empiezan los problemas. Ustedes saben cómo es el desenlace, pero Dios tiene que decirles, miren, ustedes han cometido desobediencia. Y toda desobediencia y el escuchar el mensaje de la serpiente siempre trae problemas. Porque Él siempre batalla conmigo, Él siempre quiere arruinar lo que yo diseñé.
Por lo tanto, ustedes conocieron lo que es el pecado y van a sufrir toda esta serie de consecuencias debido a ello. Pero el Señor no se quedó allí. En el versículo 15, simplemente le dice la primer promesa que tiene la Biblia. Y es que Él ya está pensando, ya tiene diseñado un plan de salvación. Es decir, un plan para poder recuperar totalmente a ese hombre y a esa mujer que cayeron en desobediencia. Y fíjense en ustedes cuál es el mensaje. La solución vendrá por la simiente de la mujer. Y es por eso que pone en ellos una esperanza, pone en ellos una nueva vida. El Señor perdona aquella situación y ellos siguen adelante cumpliendo con el plan de Dios. Ya no sería el mismo, pero siguen adelante con su vida. Ahora llegamos a este versículo 20. ¿Y quién es el que pone el nombre de aquella mujer? Lo dice clarito acá. Fue su propio esposo, fue Adán, quien le pone por nombre Eva. Yo pregunto, ¿hay alguien que conozca qué significa el nombre de Eva? ¿Saben qué significa? Dadora de vida. La mujer de Adán, la madre de todos los seres vivientes, tiene este nombre, Eva. ¿Por qué? Porque es una dadora de vida. Los nombres no se ponían porque sí nomás. Los nombres tenían un significado, tenían un propósito y expresaban un plan de Dios. Y era que se fructificara en la tierra, que hubiera muchos hombres, muchas mujeres, y Dios pudiese entregar más y más vida a través de nuestros primeros padres, llamados Adán y Eva. Ahora, ¿qué propósito tan noble tenía Dios para con esta mujer? Nuestra madre, nuestra Eva, dadora de vida. Hoy en día se pregona mucho, yo soy dueña de mi cuerpo, yo hago con ella lo que quiero. Yo decido si voy a tener un hijo o no lo quiero tener. Yo soy quien llevo adelante y en mi vientre durante tanto tiempo ese ser y yo hago con él lo que quiera. Quien piense así está muy equivocado, porque no es lo que Dios diseñó, no es lo que Dios pensó. La mujer es solo un canal, es solo un instrumento para que ese ser que está dentro de ella se vaya formando y vaya creciendo. Pero quien otorga realmente la vida y quien es capaz de quitarla es solamente Dios. Él es el dueño de esa vida. Y si Él no quiere, no se va a producir. Y si Él no pone su aliento, si no pone su soplo de vida, esa mujer nunca podrá ser madre. Solo Él es el dador de la vida. Solo Él es el que la puede quitar. Qué lindo es cuando nos acercamos a la palabra de Dios y nos damos cuenta realmente de cómo fue el diseño, el plan de Dios y de qué manera sencilla, sin ser un erudito, nos podemos dar cuenta de cómo Dios hace las cosas. Dadoras de vida. Gracias a Dios por la cantidad de Evas que tiene esta iglesia. Gracias a Dios por la cantidad de mujeres que han entendido este mensaje y son realmente no madres, madrazas. Y han cuidado y siguen cuidando de sus hijos. Y pasan los años y se mantienen fieles en el mensaje de Dios. Fieles en cumplir la palabra de Dios. Y siguen dando vida todos los días de su vida. Aún sus hijos no están en su casa, pero siguen siendo madres y siguen siendo dadores de vida, aún fuera de ese hogar. Hay madres que son dadoras de vida en el lugar de trabajo donde están. Hoy hay muchas madres que tienen que dejar su hogar para cumplir tareas y responsabilidades afuera. Gracias a Dios que esas mujeres son dadoras de vida en el lugar de trabajo donde están, con sus compañeros, con sus compañeras.
y siguen dando vida. Dan vida cuando van al negocio a hacer las compras. Dan vida cuando llegamos a ese hogar y lo vemos limpio, ordenado, adornado. Se nota que hay el toque de una mujer que realmente le pone vida a ese lugar. ¿Saben por qué? Porque están cumpliendo con el diseño de Dios. Dios permitió que eso suceda y lo hacen en todo lugar donde les toque estar. Son dadoras de vida. Llegan a la iglesia y le dan vida a la iglesia. Llegan a la iglesia y se transforman en madres espirituales de otros y de otras que lo necesitan. Les amparan, les cuidan, les crían, las atienden. Gracias a Dios por las Evas que tenemos dentro de nuestras iglesias. Gracias a Dios porque siguen siendo dadoras de vida, a veces en silencio. Cuando yo pregunté hoy, no me llamó la atención que nadie levantara la mano. Ya me lo imaginaba. Porque muchas de ellas deciden hacerlo en el anonimato. Levantan el teléfono, hacen ese mensajito, ese llamado, sin que muchos de nosotros nos enteremos. Pero ellas están pendientes de lo que pasa con sus hijas y de lo que pasa con sus hijos. Y no solamente los propios, sino también de aquellos que se acercan a su hogar, que los conoce de la iglesia o que saben que están necesitando el momento y la atención justa. Gracias a Dios por aquellas mujeres que son dadoras de vida, porque están cumpliendo con el diseño de Dios. Mire, hay una poeta uruguaya que alguna vez escribió, no me lo sé de memoria, lo tengo que leer, pero dice así: es la conversación entre una madre y un niño. Y esta escritora dice así: qué camino largo, madre, ¿dónde vas? A buscar, mi niño, tu felicidad. Madre, ¿tendré frío cuando baje el sol? No, porque mi pecho te dará calor. Pero es que me asusto de la oscuridad. No temas, porque mis ojos como dos faros habrán de ser. Ay, que las piedras herirán mis pies. Nunca, porque con mis uñas las arrancaré. Cuando sienta hambre, ¿quién lo saciará? Toda madre encuentra para su hijo un pedazo de pan. Y si no hayas agua cuando tengas sed, sangre de mis venas te daré a beber. Cuando el sueño llegue, ¿dónde de dormir? Nido en mis brazos haré para ti. Madre, yo quisiera jugar con el sol, córtame las trenzas que doradas son. Y si te pudiera, o si te pidiera flores de coral, bajaré a buscarlas al fondo del mar. Madre, si ando mucho, me cansaré al fin. No, porque mis piernas andarán por ti. Y si al fin no encuentras mi felicidad, será que en el mundo para ti no está. Entonces, mi niño, cargaré tu cruz para que a lo menos no la lleves tú. Qué palabras tremendas. Aunque no sea una poeta creyente, aunque no tenga un versículo bíblico, pero cuánta razón, cuántas madres encontramos así. Y miren, yo podría llevarles por la Biblia a ver lo que hizo Jocabed por Moisés, puedo llevarles a ver lo que hizo Ana por su hijo Samuel, puedo llevarles por tantas madres que ustedes conocen. Pero quiero que me acompañen y que sigan conmigo viendo lo que fueron otras madres que también están en la Biblia, que Dios las utilizó y cuyos nombres no son tan conocidos. Les pido que busquen conmigo otra mujer de aquellas que no conocemos tanto. Segundo libro de Reyes.
capítulo 11, versículos 1 y 2. Dice, cuando Atalía, la madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, la hija del rey Jorán, la hermana de Ocosías, tomó a Joás, el hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y de esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años. Y Atalía fue reina sobre el país. Atalía, no Talía, la que conocemos todos de las novelas y la cantante mexicana. Esta es Atalía. Diríamos, qué abuelita. Esta mujer se hizo dueña del trono que no le correspondía, pero ella amaba el trono. Para que ustedes más o menos se ubiquen, Atalía era hija de una mujer que también había hecho estragos en el pueblo de Israel. ¿Quién era su madre? Se llamaba Jezabel. Vayan al tiempo del profeta Elías en el libro de los Reyes. Y para los que no conocen la historia, comiencen a conocer quién era Jezabel. De ahí podemos decir, de tal madre, tal astilla. Porque así es como se portó Atalía. Una vez que mueren sus padres y hereda el trono Jorán, Jorán muere en una revuelta muy rápidamente y lo sucede Ocosías. Ocosías era el hijo de Atalía. Pero también hubo otra revuelta y Ocosías en muy poco tiempo dejó de ser rey. Tanto amaba ella ese trono, tanto quería ser la reina de Judá, que mandó a matar uno por uno todos sus nietos. Todos sus nietos. Pero allí se levantó una mujer desconocida prácticamente en la Biblia, que se llamaba Josaba. ¿Quién era Josaba? Era una tía. Era la hermana de Ocosías. Y ella fue la que alcanzó a salvar uno de esos nietos, hijo de Ocosías, heredero del trono, que se llamaba Joás. Y dejó que aquella mujer tomara el trono hasta que el niño crecía y ya tenía casi 6 años de vida. Pero esta tía arriesgó su vida y en el anonimato total tomó a aquel niño y lo tomó como suyo. No era su hijo, era su sobrino, pero cuidó de la vida de él para que el linaje de David, la descendencia a través de la cual iba a venir el Salvador del mundo, no se cortara. Satanás luchó hasta el final, mató a todos los hijos, a todos los nietos, aún la propia abuela, cometiendo estos asesinatos. Pero no permitió que matara al último de ellos, llamado Joás. Yo me pregunto, ¿cuántas Josaba se levantan hoy en el nombre de Dios? ¿Cuántas tías están dispuestas a ocupar el lugar que ya las madres no pueden tener porque no están? ¿Cuántas tías están dispuestas a hacer con sus sobrinos, sus propios hijos,
a criarlos, a hacerlos crecer, a que maduren, a que sean hombres y mujeres de mañana. Y se preocupan cada día por ellos. No son madres naturales, son madres espirituales, que las prohijan, que los prohijan. Lo toman como suyos y hacen lo que una madre haría, porque su madre o su abuela no fue capaz de hacer o de cumplir con la responsabilidad que Dios le dio. Cumplir con el plan para el cual Dios la diseñó. ¿Cuántas mujeres hoy aman más el trono que sus hijos? No quieren perder el lugar que a veces merecen tener sus hijos. Lamentablemente, ¿cuántas madres ocupan el lugar y compiten con sus hijos cuando es todo lo contrario? Vivimos en medio de una sociedad que ama las posesiones materiales, más que a Dios, más que su familia. Hacen del trabajo un ídolo, hacen de sus posesiones su vida. ¿Y qué es lo que logran? Lo mismo que Atalía. Ganan un trono, pero pierden la vida. Ganan un trono, pero pierden su familia. Ganan un trono para poder ganar fama. Pero yo creo que nadie envidiaría la fama de esta abuela llamada Atalía. Me quedo con la tía, me quedo con Josaba, me quedo con su tarea noble, me quedo con la responsabilidad que ella asumió y que Dios premió. Porque así es como se mantuvo el linaje de David. Así es como también desde ahí desciende la línea en la cual nació el Señor. Me quedo con aquellas mujeres que no tienen un gran nombre, que se mantienen en el anonimato, pero que siguen cumpliendo con la tarea que Dios les encomendó. Para terminar, les hago buscar 2 versículos más. Uno de ellos está en Primera Reyes. Volvemos un poquito para atrás. Primera Reyes 2, versículo 19. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla. Se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y hay otro versículo más conocido en el libro de según San Juan, capítulo 19. Versículo 25. Dice allí: estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, le dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después le dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Es difícil, muy difícil, para una persona que, teniendo en su propia casa a su madre y a su padre, no es capaz de honrarle, de darse cuenta de la autoridad que tienen ellos sobre su vida. Si no hay
un respeto correcto, tal cual como Dios lo enseñó, será muy difícil que esa persona aprenda lo que es la autoridad de Dios y tenerle respeto a Dios. En otras palabras, si no honramos a lo que vemos, ¿cómo vamos a honrar a lo que no vemos? Es así de simple. Cuando nos toca hablar de la honra, porque Dios nos dijo tan claramente, honra a tu padre y a tu madre. Nos está diciendo, toda persona tiene que ser capaz de comprender que nuestros padres tienen que ser honrados. Pero claro, ahí viene la lucha. Bueno, yo los voy a honrar, pero si ellos son dignos de mi honra. Yo los voy a honrar si ellos cumplen con mis condiciones. Yo los voy a honrar siempre y cuando ellos se comporten y sean un ejemplo para mí, siempre y cuando me compren esa ropa, esas zapatillas de marca que yo les pedí. Yo les demando y ellos no me dan. Yo les pido y ellos no me traen. Por lo tanto, no son dignos de mi honra, ni puedo estar debajo de su autoridad. ¿La Biblia dice eso? La Biblia dice simplemente, sin condiciones, honra a tu padre y a tu madre. Alguno me dirá, pero no viene a la iglesia, no conoce la Biblia. ¿Cómo lo voy a honrar? La Biblia dice que lo tienes que honrar. Lucas capítulo 2 nos pone al Señor siendo un adolescente. La Biblia casi no nos cuenta cómo fue la vida del Señor en esa etapa. Casi no hay detalles. Y hace silencio hasta los 30 años. Pero cuando Él tenía 12, simplemente se nos cuenta que en un momento el Señor se perdió, se extravió, desapareció de la vista de los padres y no lo podían encontrar por ningún lado. Yo le pregunto, ¿alguna vez alguna mamá perdió a su hijo o a su hija, aunque sea media hora en una plaza? ¿No se les escapó alguna vez a alguien de ustedes, uno de sus hijos, 15 minutos? ¿Qué no harían por ese hijo o por esa hija con las cosas que suceden y con todo lo que escuchamos todos los días? Ustedes se imaginan, se ponen en el lugar de María y piensen, el Señor desapareció y pasó el día entero. Fue tremendo. Me imagino a María pensar, Dios le había confiado el Salvador del mundo, le había confiado el Hijo de Dios y estaba perdiendo lo más valioso que había en el mundo. ¿Cómo podía ser una mujer así? ¿Cómo un padre iba a perder a ese niño? Eso por un lado, pero vamos a ver el otro. Allí había un niño de 12 años. ¿Dónde estaba? No había que buscarlo mucho, estaba en el templo. ¿Y qué hacía? Hablaba de lo que mejor sabía, de la materia que dominaba. Y era todo un erudito, se sabía todos los libros de memoria. Y él les enseñaba a los doctores de la ley qué era lo que quería decir cada cosa. ¿Quién podía enseñarle a él? Quizás a sus 12 años ya él decía, bueno, yo tengo autoridad, ya puedo salir a la vida. ¿Qué me importa estar en casa de mis padres? Yo ya quiero salir, soy el Salvador del mundo. Yo quiero conquistar la humanidad. Quiero salvar al hombre, a la mujer, quiero hacer milagros, ¿Cuántas cosas habrán venido a su mente con solamente 12 años? ¿Es que acaso él no podía? Pero sin embargo había un Dios en los cielos, su Padre, que le dijo, mira, este no es el momento, esta no es la hora. Van a venir a buscarte tus padres. Así que
cumple con ellos, ponte bajo autoridad, hónralos y ve con ellos a su casa. No es el tiempo. Y el Señor regresó con José y María a su casa. Pasaron varios años más. La Biblia hace silencio, pero yo estoy seguro, en su carpintería, trabajo que había, él cumplía. No debía a nadie, entregaba los trabajos a tiempo, los trabajos eran perfectos, nadie venía a pedir la devolución del dinero porque había un problema, nadie tenía una queja contra él. Estoy seguro que no solamente en su trabajo, sino también en su casa, aunque los hermanos no creían en él, sin embargo él mantenía una posición firme, pero no peleaba, no guerreaba con ellos. Y se mantuvo en su hogar hasta cumplir los 30 años. Hoy el día el sistema nos toma y nos pide todo lo contrario. Nos dice, combate contra la autoridad, no los honres, rebélate contra todo. Sal de tu casa lo antes posible. Deja a esos viejos. No los escuches. Nunca pienses en ellos, pensá en tu vida. Y cuántas otras cosas más dañan nuestra sociedad, dañan nuestra vida, porque no nos damos cuenta que es algo muy simple que tenemos que cumplir, y es honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Es cumplir el tiempo de estar bajo autoridad. Es el tiempo que nos toca para poder crecer y madurar y darnos cuenta que hay un Dios que no vemos, pero que está. Hay un Dios que no lo vemos, pero Él nos ve. Y debemos darle la honra que también Él se merece. De pronto, el rey Salomón estaba en su palacio, sentado en su trono, ¿y quién como él? ¿Qué rey había logrado en Israel lo que él hizo? Conocedor de arquitectura, levantó el mejor templo. Conocedor de minería, de biología, escritor de libros. Había conquistado todo lo que conocía. Venían de todas partes del mundo para conocer las maravillas que había en Jerusalén, hechas por su mano, los libros que había escrito y los que seguía escribiendo, las poderosas palabras que tenía, la forma en que respondía. ¿Qué hombre tan poderoso en Israel como él? Pero un día entra por las puertas del palacio alguien que nunca venía. No era habitual, pero esa mujer entró y se llamaba Betsabé. ¿Quién era Betsabé? Era su madre. Seguramente habrá sido una mujer muy llamativa, a tal punto que su padre David se convirtió en un adúltero. La tomó por mujer, siendo ella casada. Planearon juntos cómo mandar al frente a su esposo para que muriera en la guerra. Era una mujer que tenía las manos llenas de sangre. Era una mujer que estaba marcada en el pueblo como una adúltera. No era una mujer cualquiera la que estaba entrando por esa puerta. Y muchos quizás pusieron su mente y recordaban esa mujer que estaba entrando al palacio. ¿Quién era? La tenían marcada. Salomón la vio entrar. ¿Y saben qué dijo? Es mi madre.
mía. No me importa. Y se levantó del trono y caminó hacia ella. Se inclinó ante ella. Le tomó del brazo y pidió una silla. Otra versión dice, pidió otro trono para que esa mujer, la culpable, la pecadora, la que tenía las manos llenas de sangre, se sentara al lado de él y ocupara el mejor lugar, que era el de la derecha. ¿Sabe por qué? Porque era su madre. Para otros era otra cosa, pero para él era su propia madre. Hay muchos que ya no tenemos a mamá con nosotros, pero hay otros que sí. Yo no sé, porque pasan tantas cosas en nuestra vida, si te has acordado de ella. Tal vez no tienes diálogo, pero tal vez hoy es el día que tengas que hacerle un llamado y honrar a tu madre o a tu padre. Darte cuenta que delante de Dios necesitamos perdonar, necesitamos ver con otros ojos, así como Dios ha hecho con nosotros. Nosotros tenemos que ir un poco más allá. Tal vez haya entre nosotros alguien que está pensando mal acerca de ellos, que cree que tiene una moral superior, que cree que es mucho más que esos viejos que le dieron a luz. Hoy es el día, hoy es la noche en que tienes que aprender a cambiar y tenemos que aprender a honrar y coronar a nuestros padres, como nos pide la palabra de Dios. Me quedo con el versículo final. Y allí está el Señor ahora levantado en una cruz, sufriendo lo indecible, la crueldad puesta al máximo. No había forma de detener tanto dolor, pero sin embargo, ese Jesús estaba mirando que al pie de la cruz, aquella mujer no le abandonó, sino que se quedó con él hasta el final. Y le identificó y dijo, madre, ahí está tu hijo. Ese discípulo al cual él amaba, llamado Juan. Y le dijo a Juan, encárgate de mi madre. Eso es lo que le quiso decir. Aún en el peor momento, cuando ya nadie aguantaba más, él se acordó y honró a su madre con estas palabras finales. Y encargó a Juan el final de la vida de su madre María. Si hay alguien que realmente nos enseña a honrar a nuestros padres, es el Señor Jesucristo. Si hay alguien que está realmente por encima de todos nosotros y levanta la vara hasta tan alto, no es ni más ni menos que nuestro propio Señor. Hónrale, como también Él honró a su Padre Dios. Así es como dio su vida. Así es como permitió que nosotros conociésemos una nueva forma de vivir, pudiésemos tener una nueva mente, un nuevo corazón. Y no hay mejor manera que expresar nuestra gratitud a Dios que por medio de los símbolos que vamos a compartir. El pan que nos habla de su cuerpo, la copa que nos habla de su sangre derramada por nosotros en la cruz. Él alguna vez expresó
que la honra no solamente tenía que ver con los labios, sino que también tenía que ver con el corazón. Por eso dijo tan claramente, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que al tomar de estos símbolos, nuestro corazón pueda latir y darse cuenta la necesidad que tenemos de Dios, la necesidad que tenemos de honrarle, de agradecerle y valorar estos símbolos que tenemos ante nosotros.